El mundo contuvo el aliento cuando Vladimir Putin aterrizó en Alaska. Lo que parecía un simple encuentro se ha convertido, ante los ojos del planeta, en el juicio final para el viejo orden geopolítico establecido tras la Guerra Fría, y en una humillante lección para una Europa que se creía en el centro del poder mundial. La pregunta resonaba en cada capital, en cada redacción, en cada hogar. ¿Estaba el destino del continente sellado antes incluso de que la cumbre comenzara? ¿O existía alguna esperanza de revertir el inexorable avance de la historia? Las calles de Anchorage, Alaska, la remota pero estratégicamente vital puerta de entrada al Ártico, se paralizaron por completo. El zumbido constante de los cazas estadounidenses, surcando los cielos, las sirenas de los convoyes blindados y la presencia de miles de agentes de seguridad confirmaban que la seguridad era, simplemente, sin precedentes. No era un encuentro ordinario entre jefes de Estado. Era un evento de magnitudes históricas al que el mundo entero, con el aliento contenido y una mezcla de pavor y expectación, estaba atento. Vladimir Putin, el estratega principal de la Federación Rusa, con su característica calma y determinación, fue recibido por Donald Trump, el anfitrión, con una alfombra roja. Este no fue un mero detalle protocolario. Fue un gesto de inmenso simbolismo, una declaración silenciosa de igualdad de estatus. Putin no llegaba como un suplicante en busca de concesiones, sino como un líder de una potencia global, negociando de igual a igual en su propio terreno. La delegación rusa, consciente de la naturaleza delicada y de alto riesgo de las conversaciones, implementó medidas de seguridad digital extremas. Usaron teléfonos y computadoras temporales, desechables después de la cumbre, y cada participante recibió instrucciones rigurosas y exhaustivas para evitar cualquier tipo de filtración de información. ¿Por qué tanto secreto? ¿Tanta cautela? Claramente, los temas a tratar eran de una sensibilidad y confidencialidad tales que su divulgación prematura podría haber desestabilizado las negociaciones o incluso provocado una crisis internacional de proporciones catastróficas. Pero el desarrollo de la cumbre no siguió el guión que muchos esperaban. Contrario a todas las expectativas y a la narrativa mediática dominante, la cumbre no buscaba un alto el fuego inmediato en el conflicto en curso. No. El foco real de las conversaciones, el verdadero objetivo estratégico de Moscú, era el control y la cooperación en el Ártico, la explotación de los vastos recursos naturales de la región, el extremo oriente ruso y, crucialmente, la ruta marítima del norte, una arteria comercial vital que promete revolucionar el transporte global a medida que el hielo polar se retira. Había planes concretos para posibles proyectos conjuntos en estas regiones, delineando una visión a largo plazo para la influencia económica y geopolítica de Rusia. La expectativa máxima de Putin para el momento actual era una pausa en las operaciones aéreas, un gesto calculado de buena voluntad que, si bien modesto en apariencia, serviría como un indicador de la disposición de la otra parte a la desescalada, sin implicar una capitulación. Mientras tanto, el país conocido, sumergido en su propia burbuja de expectativas y autoengaño, presentó sus exigencias. Eran, a todas luces, demostrativamente irrealistas, casi una burla a la mesa de negociaciones. Pidieron un cese el fuego inmediato, incondicional y total, como si estuvieran en posición de dictar términos. Exigieron además un formato de negociación trilateral, con participación europea activa, y de manera desafiante, sin veto ruso, lo cual era absurdo dado el poder y la posición de Rusia. Advirtieron a otros países, con una arrogancia desmedida, que apoyar a Rusia implicaría un aislamiento internacional draconiano y una devastadora pérdida de mercados, ignorando la creciente multipolaridad del mundo. Y por supuesto, se negaron rotundamente a cualquier negociación de territorios o estatus especiales para las regiones en disputa, aferrándose a una integridad territorial que, en la práctica, ya no existía. Estas demandas, presentadas casi como un ultimátum, generaron una irritación inmensa no solo en la delegación rusa, sino, sorprendentemente, sobre todo en Washington.
Parece que la nación en cuestión vive en su propia realidad distorsionada, ajena a las dinámicas de poder y a las duras verdades del campo de batalla. ¿Qué pensáis de estas exigencias tan desfasadas de la realidad? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Vuestra perspectiva es crucial para entender el panorama global. Donald Trump, el anfitrión de esta cumbre monumental, tenía sus propias motivaciones y una clara agenda. Buscaba mostrar resultados tangibles a su electorado, que necesitaba ver un éxito en política exterior que validara su singular enfoque de América primero y su capacidad para desatascar conflictos aparentemente irresolubles. Quería demostrar su capacidad para dialogar con oponentes poderosos, rompiendo con la ortodoxia diplomática de Washington y afirmándose como un negociador supremo. Su interés se inclinaba fuertemente hacia el potencial económico que se abriría con la distensión, las negociaciones serias sobre recursos y rutas comerciales, y de manera crucial, incluía la posibilidad de descongelar activos rusos, un movimiento que podría inyectar miles de millones en la economía global y aliviar las tensiones financieras. Esta propuesta no solo era pragmática, sino que también serviría como un golpe maestro contra las políticas de sanciones de la administración anterior, que él siempre había criticado. Mientras tanto, Europa se presentaba en este drama geopolítico como un espectador ansioso y, en gran medida, impotente. Temía ser marginada por completo en estas negociaciones trascendentales, que redefinirían su seguridad y su economía sin su participación directa. Existían profundas y dolorosas divisiones internas sobre la confiscación de activos rusos, con algunos países instando a una postura más dura y otros, más pragmáticos, advirtiendo sobre las catastróficas repercusiones legales y financieras. El miedo a estas repercusiones era palpable, una sombra constante que paralizaba cualquier acción concertada. Yuri Ushakov, el experimentado asesor de política exterior de Putin, lo dejó claro con una declaración lacónica, pero cargada de significado. Hay que esperar los resultados de la reunión antes de hacer pronósticos sobre nuevas cumbres. Esta era una postura firme, cautelosa, que comunicaba la falta de prisa de Rusia. Moscú no buscaba promesas vacías o declaraciones grandilocuentes. Buscaba resultados concretos y medibles. Dejaba la puerta abierta a futuras conversaciones, pero sin adquirir compromisos prematuros, dejando la pelota en el tejado estadounidense. Desde el icónico Air Force One, Donald Trump, en un movimiento que combinaba audacia y calculada ambigüedad, lanzó una amenaza velada, o quizás una invitación a la negociación disfrazada. Rusia sufrirá graves consecuencias económicas si la cumbre no arroja resultados. ¿Era una amenaza directa, un ultimátum que buscaba presionar a Moscú? ¿O era más bien una señal sutil de que Trump buscaba una salida negociada, una solución que le permitiera presentarse como el artífice de la paz y el comercio? Parecía ofrecer un margen de maniobra, una elección para Rusia, no una imposición. La ambigüedad era su arma, manteniendo a todos en vilo. Pero lo más impactante, lo que sacudió los cimientos de la política occidental y dejó a Europa atónita, vino después. Trump, en una declaración que destrozó tabúes diplomáticos y generó un terremoto político, hablando sobre el intercambio de territorios, dijo públicamente: "Estoy dispuesto a discutir con Putin cuestiones de intercambio de territorios, pero la decisión final debe ser tomada por el liderazgo del país conocido". Esto fue una bomba, un giro impactante que no solo sugería una traición directa a los intereses del país conocido y de Europa, sino que legitimaba la posibilidad de que se negociaran las fronteras post-conflicto, algo impensable hasta ese momento. Esta declaración generó una tormenta de ira en Europa, una ola de indignación y de sentimientos de abandono. Para muchos, confirmó los peores temores, que Washington estaba dispuesto a sacrificar a sus aliados más cercanos en aras de sus propios intereses estratégicos, abriendo la puerta a una nueva era de realpolitik despiadada, donde la lealtad se ponía en segundo plano frente a los acuerdos de poder. Este no fue un encuentro cualquiera, fue una demostración inequívoca de que Rusia,
lejos de estar aislada como la narrativa occidental había pretendido, es un jugador global clave, ineludible en el tablero internacional. Negocia desde una posición de fuerza, no de debilidad, con una agenda clara y una visión a largo plazo. Busca consolidar su influencia en el Ártico, vital para el control de los recursos energéticos y las nuevas rutas marítimas globales, y en las rutas comerciales. Euroasiáticas, redefiniendo el mapa del comercio mundial. El conflicto actual, lejos de ser un fin en sí mismo, se convierte en una herramienta estratégica, un catalizador para estos fines mayores de reconfiguración del orden mundial. Para Vladimir Putin, la mera imagen de esta cumbre, la fotografía de él y Trump sentados a la misma mesa, era ya una victoria propagandística y diplomática sin precedentes, independientemente de los acuerdos específicos que pudieran alcanzarse. Confirmaba la relevancia de Rusia y la inutilidad de los esfuerzos por marginarla. Para Donald Trump, era la oportunidad de obtener un resultado concreto, aunque fuese limitado en sus alcances iniciales, y de demostrar su capacidad de negociar directamente con los rivales de Estados Unidos, una habilidad que consideraba su sello personal. Priorizaría los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, por encima de las sensibilidades del país conocido, y claramente por encima de los de Europa, con su mantra de América primero, como guía inquebrantable. El líder del país conocido, por su parte, atrapado en una trágica encrucijada, buscaba desesperadamente mantener la moral interna de su nación. Ansiaba proyectar la imagen de una resistencia inquebrantable, una lucha heroica hasta el final, a pesar de la inviabilidad de sus demandas más extremas. Este enfoque, en su visión, les permitiría culpar a Rusia o a los aliados occidentales por la falta de progreso en las negociaciones, desviando la responsabilidad de su propia posición intransigente. Buscaba, a través de una retórica incendiaria, influir en la opinión pública occidental y presionar a sus aliados para que aumentaran su apoyo. Sin embargo, en la mesa de negociación real, carecía de influencia genuina, reducido a un mero actor de reparto en un drama que escapaba a su control. ¿Y Europa? Europa, desangrada por la incertidumbre y las divisiones, buscaba desesperadamente evitar una división fatal en el seno de Occidente. Quería mantener la apariencia de unidad y el apoyo al país conocido, pero estaban paralizados por la incertidumbre legal en torno a la confiscación de activos rusos, el temor a las devastadoras repercusiones económicas que podrían desatar y la abrumadora posibilidad de ser simplemente ignorados por Washington, dejando el continente a merced de una nueva arquitectura de poder. La cruda realidad de la situación fue expuesta sin rodeos por figuras militares y estratégicas de alto nivel. Douglas MacGregor, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos y analista militar de gran prestigio, hizo una declaración devastadora que resonó en los pasillos del poder. El conflicto en su parte militar ya se ha agotado, y el país conocido está en las últimas. Esta era una fuente interna, con conocimiento directo de las capacidades y la situación en el campo de batalla. Su afirmación no era solo una observación, era una legitimación de la victoria rusa desde una voz inesperada, un reconocimiento implícito de la derrota del país en cuestión. La declaración no solo socavaba la moral de su adversario, sino que también ponía en duda la eficacia de la ayuda militar occidental. Christoph Hausgen, el influyente ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, expresó de manera contundente el miedo latente y más profundo que carcomía a Europa. Trump y Putin podrían llegar a un acuerdo en detrimento de los intereses del país conocido y de Europa. Esto llevaría a una división fatal en Occidente. Esta declaración encapsulaba un sentimiento de profunda impotencia, el pánico de que las grandes potencias decidieran el futuro de Europa sin ella. Fomentaba la desconfianza hacia los aliados transatlánticos, sembrando dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como socio. La inminente división del bloque occidental, una fisura que podría fracturar la OTAN y la Unión Europea, ya no era una posibilidad remota, sino una amenaza tangible. ¿Es este el inicio del fin de la Alianza Transatlántica tal como la conocemos? Cuéntenos, ¿desde dónde nos ven?
Su perspectiva regional nos ayudará a comprender mejor cómo se perciben estas dinámicas de poder en diferentes partes del mundo. Para comprender la magnitud de lo que se desplegaba en Alaska, es fundamental recordar la historia y el patrón de comportamiento de Vladimir Putin. La ofrenda floral de Putin en el memorial de Al-Sib en Magadán, bajo la tenue lluvia siberiana, no fue un acto casual. Fue un gesto evocador, cargado de simbolismo, que remitía a la cooperación entre la URSS y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando casi 8.000 aviones fueron trasladados por la legendaria ruta Al-Sib, una proeza logística y de camaradería sin igual. Este acto fue un mensaje sutil de grandeza, una visión histórica de lo que es posible cuando las grandes potencias colaboran, pero siempre bajo las condiciones rusas. La historia de Putin y los presidentes estadounidenses es un ciclo de expectativas fallidas y realidades duras para Occidente. En el año 2000, Putin se reunió con Bill Clinton en el Kremlin, un encuentro que culminó con un concierto de jazz. En aquel entonces, Occidente, con una ingenuidad casi conmovedora, creyó ilusamente que Putin se integraría dócilmente en su sistema de valores y normas democráticas. Se equivocaron estrepitosamente. En 2001, George W. Bush, hijo, en un momento de idealismo mal colocado, dijo haber mirado a los ojos de Putin y confiar en él, un sentimiento que se desvaneció rápidamente con las fricciones por la expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Irak. Ni siquiera los gestos personales de buena voluntad, las miradas a los ojos o los conciertos, frenaron la inexorable agenda estadounidense de expansión y hegemonía. Putin, el pragmático por excelencia, lo sabía y actuaba en consecuencia. Luego vino la era Obama, con su deseo de un reset en las relaciones. Hillary Clinton, con su famoso botón de reset, mal traducido para colmo, simbolizó un deseo de cooperación y un nuevo comienzo. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció trágicamente con la intervención occidental en Libia, la guerra civil en Siria y, sobre todo, la persistente expansión de la OTAN. Rusia no es un interruptor que se enciende o apaga a voluntad de Washington. La arrogancia occidental, su incapacidad de entender las preocupaciones de seguridad de Rusia y su insistencia en un orden unipolar, choca una y otra vez con la inquebrantable realidad rusa. Helsinki 2018 fue el prólogo de Alaska. En esa cumbre, Trump dio más credibilidad a Putin que a sus propias agencias de inteligencia, lo que desató un vendaval de críticas en Estados Unidos y Europa, acusándolo de traición y debilidad. Pero Helsinki fue, en retrospectiva, solo el ensayo. Trump entendió entonces lo que pocos en el establishment occidental lograban comprender, que Putin era el único líder con quien realmente se podía negociar, el único que hablaba el idioma de la realpolitik y el poder duro. Ahora la historia se repetía. En Alaska, pero con Putin más fuerte, más consolidado y con la balanza de poder inclinándose aún más a su favor. La cumbre en Estados Unidos y la agenda de Rusia en ella demuestran una verdad innegable. La aislación con la que Occidente amenazó a Moscú tras la crisis de 2014 y el inicio del conflicto actual nunca se materializó. Es la continuación del fracaso estrepitoso de las sanciones impuestas por Occidente, que lejos de debilitar a Rusia, la han forzado a una reorientación estratégica hacia el este y el sur global, fortaleciendo sus lazos con potencias emergentes como China e India. Esta cumbre evidencia, de forma contundente, el desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial. Las decisiones importantes ya no pasan por los burocráticos pasillos de Bruselas o los salones de Berlín. Ahora van directamente de Washington a Moscú, en una nueva dinámica de poder bilateral. Es, por lo tanto, la continuación de un doloroso proceso de pérdida de soberanía para Europa, que se ve cada vez más relegada a un papel secundario en las grandes decisiones globales. Este evento se enmarca, sin lugar a dudas, en la formación acelerada de un nuevo orden mundial multipolar, donde múltiples centros de poder coexisten y compiten. Rusia y Estados Unidos, bajo la pragmática y disruptiva visión de Trump, están dispuestos a redefinir las reglas del juego geopolítico, sin tener en cuenta, o incluso ignorando, a los viejos actores europeos que se aferran a un pasado que ya no existe. Moscú ha insistido
con su característica firmeza, que un alto el fuego es posible solo sobre la base de acuerdos ya fijados y que cualquier cese unilateral de acciones militares por parte de Rusia sería percibido no como un gesto de paz, sino como una capitulación, algo impensable para el Kremlin. Mientras la historia se reescribe en Alaska, el líder del país conocido ha viajado incansablemente por Europa. Sus visitas se han convertido en peregrinaciones desesperadas, rogando dinero, armas y apoyo moral. Un reflejo patético de la desesperación, del agotamiento de recursos y de la total dependencia de la ayuda externa para su supervivencia. Moscú, por su parte, ya ha avisado con una claridad meridiana. Si Occidente se atreve a tocar sus reservas congeladas, que ascienden a cientos de miles de millones, habrá medidas espejo. Las consecuencias de tal acción, advierte el Kremlin, serán graves, devastadoras e irreversibles para la economía europea. El mayor riesgo inminente, según la mayoría de los analistas europeos lúcidos, es precisamente esa división fatal de Occidente que teme Heusgen. Un acuerdo directo y secreto entre Trump y Putin, con concesiones territoriales que ignorarían por completo los intereses y la integridad del país conocido, destruiría la ya frágil unidad occidental y llevaría a una ruptura irreparable de las alianzas tradicionales. Más allá de lo político, tal acción tendría consecuencias financieras catastróficas. La confiscación total de los 260.000 millones de euros en activos estatales rusos congelados, una medida que algunos en Europa anhelan, minaría la confianza de inversores globales en el sistema financiero europeo. Especialmente de los actores clave de Asia y el Golfo Pérsico, que verían el sistema financiero europeo no como un bastión de seguridad y Estado de Derecho, sino como una moneda de cambio política, un arma utilizada a voluntad para confiscar propiedades soberanas. Esto podría llevar a una fuga masiva de capitales de Europa, una desconfianza generalizada y una crisis de liquidez sin precedentes. Moscú ha advertido repetidamente sobre la implementación de medidas espejo, que implicarían la confiscación de propiedades y activos extranjeros en su territorio, especialmente aquellos de empresas europeas. Esto se traduciría en pérdidas multimillonarias para corporaciones que han invertido durante décadas en Rusia, afectando sus balances y, en algunos casos, amenazando su propia existencia. Las demandas irreales y maximalistas del país conocido, combinadas con la inquebrantable falta de voluntad rusa para capitular en lo que considera un asunto de seguridad existencial, aseguran una cosa: el conflicto continuará sin una resolución militar o diplomática a corto plazo a la vista, perpetuando la inestabilidad y el sufrimiento. Los escenarios que se abren tras esta cumbre son claros, aunque con matices de incertidumbre. 1. Una victoria estratégica rusa. Este es el escenario más probable. La cumbre no producirá un alto el fuego total e inmediato, lo cual no era el objetivo principal de Rusia, pero sí resultará en una pausa simbólica en ciertas operaciones, y lo más importante, acuerdos concretos en áreas críticas como el Ártico y la energía. Estos acuerdos legitimarán aún más la posición de Rusia como un poder global ineludible, con el que hay que negociar sí o sí. El país conocido, con sus demandas maximalistas, será, en la práctica, ignorado y dejado de lado. Europa se resignará a ser un mero espectador pasivo de su propio destino geopolítico. Putin consolidará su poder y su influencia a nivel mundial, y el mundo, quiérase o no, se rendirá a sus pies en lo que respecta a estas nuevas esferas de influencia. Europa y la nación en cuestión, dolorosamente, serán relegadas a la irrelevancia en el nuevo orden multipolar. 2. Una negociación secreta y traición. Este es el peor escenario posible para Occidente y, paradójicamente, el mejor para la narrativa que hemos estado observando. Trump y Putin, lejos de las cámaras, podrían estar negociando no solo activos o territorios, sino sentando las bases para un acuerdo global que marginaría por completo al país conocido y, de forma aún más alarmante, a Europa. Este gran chantaje entre las dos potencias
causaría una ruptura fatal y quizás irreversible en la Alianza Occidental. El Pacto Secreto de Alaska, si existiera, dinamitaría Occidente desde sus cimientos, entregando a la nación en cuestión a su destino, a merced de las grandes potencias, sin voz ni voto. 3. Un fracaso ruidoso sin concesiones. La cumbre podría terminar sin acuerdos significativos, sin grandes sorpresas, mostrando la persistencia de las divisiones y la intransigencia de ambas partes en puntos clave. Sin embargo, incluso en este escenario de aparente fracaso, la simple imagen de Putin y Trump juntos, dialogando, es una victoria propagandística incalculable para Rusia. Normaliza la posición de Putin en el escenario mundial y demuestra que la aislación es una quimera. La cumbre, en cualquier caso, es un espejo de la realidad. Un Occidente profundamente dividido y una Rusia inamovible en sus objetivos estratégicos. El fin de la ilusión de unidad occidental es ya una realidad palpable. O peor aún, el resultado podría ser una debacle rotunda para Europa. Una victoria aplastante para Rusia que se traduce en un drama sin precedentes para el continente. La discusión sobre el descongelamiento de activos rusos, lejos de ser un mero punto en la agenda, expone las debilidades legales flagrantes y la indecisión crónica de las instituciones europeas. Mientras Estados Unidos y Rusia, los dos gigantes, discuten y redefinen las nuevas reglas económicas globales, sin apenas consultarles, Europa se revela como el eslabón débil de la cadena, atrapada entre su dependencia energética y su parálisis política. Mientras Putin y Trump, con sus movimientos audaces, redefinen el mundo a su antojo, Bruselas se ve sumida en el pánico ante el temor de un colapso financiero sistémico y la pérdida total de control sobre su propio destino económico y político. ¿Quién gana en este tablero geopolítico? Claramente, Rusia y en particular Vladimir Putin. Gana independientemente del resultado específico de los acuerdos. La cumbre en Estados Unidos, a este nivel, es una victoria simbólica abrumadora que demuestra irrefutablemente que Rusia no está aislada. Gana al lograr fijar la agenda de las conversaciones en temas que le son favorables y estratégicamente importantes, como el control del Ártico y la seguridad energética global. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, también gana. Gana al demostrar su capacidad de diálogo directo con los adversarios, un sello distintivo de su política exterior. Gana al buscar resultados pragmáticos que beneficien a los intereses estadounidenses, sin ceder a las presiones ideológicas europeas o a las exigencias inviables de la nación en cuestión. Trump logra presentarse como el único capaz de negociar con las grandes potencias. ¿Quién pierde? El país conocido, sin lugar a dudas, es el gran perdedor. Pierde porque sus demandas más vitales son ignoradas por las potencias que negocian su futuro. Su influencia en el proceso es nula, su voz inaudible en los salones del poder. Su resistencia, que en un momento fue fuente de admiración, ahora se presenta como agotada, dependiente de limosnas internacionales. Su futuro, trágicamente, se decide sin su participación activa. Y Europa pierde influencia, pierde control sobre su propio destino, y su credibilidad financiera se ve gravemente comprometida. Se la retrata con razón como incapaz de actuar de manera unificada, dividida por intereses internos y subordinada tanto a Washington como a Moscú en las grandes decisiones. El presidente del país en cuestión es reducido a la figura de un mendigo desesperado, un títere inútil cuyas peregrinaciones por las capitales europeas se convierten en ruegos patéticos de dinero y armas. Sus demandas, que alguna vez tuvieron peso, son ahora meros berrinches vacíos. La desesperación de un país al borde del colapso total, un show lamentable ante los ojos del mundo. Europa es la espectadora ansiosa de su propia decadencia, el elefante en la cacharrería que por su indecisión termina destruyendo su propia casa. Dividida, incapaz de actuar con determinación, con miedo paralizante a la retaliación rusa, y aún peor, a ser simplemente ignorada y dejada de lado por Estados Unidos.
El abismo se cierne ominosamente sobre Europa. ¿Será la cumbre de Alaska el fin de la Unión Europea tal como la conocemos? ¿Qué cree que pasará después de esta cumbre histórica, que ya ha redefinido el panorama geopolítico global? En conclusión, podemos afirmar que la cumbre de Alaska marcó la sentencia. Expertos de Estados Unidos, incluso aquellos con acceso a información clasificada, confirman la derrota militar irreversible de la nación en cuestión. El conflicto, en su fase militar, ha terminado. La historia ya está escrita, con Rusia avanzando imparable hacia sus objetivos estratégicos. El declive de Occidente, al menos en su forma unipolar, parece inevitable. La voz de Rusia, inquebrantable, indomable, imprescindible en el concierto de las naciones. La verdadera fuerza en el nuevo orden mundial se muestra no en los gritos, sino en la calma estratégica de Alaska. Putin, el maestro consumado de la diplomacia de alto riesgo, se ha reunido con 5 presidentes de Estados Unidos en 25 años, y en cada ocasión, a la larga, siempre sale ganando, fortaleciendo la posición de Rusia. Alaska es solo la última, pero quizás la más trascendental, prueba de que Rusia no está aislada. Es un actor global clave que dicta las reglas. Mientras Putin dicta las nuevas reglas del juego, la Unión Europea tiembla, atrapada en su propia telaraña de indecisiones y temores. La era de la sumisión y el autoengaño ha terminado. El presidente mendigo, la nación en cuestión, una marioneta sin futuro que solo sabe exigir, es un show lamentable para el mundo. Europa, el eslabón débil de la cadena occidental, se tambalea. Mientras Putin y Trump redefinen el mundo, Bruselas teme el colapso financiero y la pérdida irremediable de todo control sobre su propio destino. ¿Está Occidente preparado para el abismo que se abre ante sus pies? La cumbre de Alaska no ha terminado. Sus ramificaciones y consecuencias apenas comienzan a desplegarse, como una onda expansiva que afectará a cada rincón del planeta. ¿Será esta cumbre un punto de inflexión irreversible? ¿Un hito que marque el final de una era y el comienzo de otra? ¿Podrá Europa levantarse de esta humillación sin precedentes y recuperar algo de su agencia en el escenario global? ¿O seguirá siendo un mero espectador pasivo mientras Rusia y Estados Unidos, los dos grandes titanes, redefinen el mapa del poder global a su antojo, sin importar las viejas? Alianzas. Cuéntenos, ¿desde dónde nos está viendo y qué espera que ocurra a continuación en este drama geopolítico? ¿Cree que el destino de la nación en cuestión ya está sellado por las decisiones tomadas en Alaska? ¿O aún hay esperanza para un giro inesperado, un acto de resistencia o una intervención que cambie el rumbo de la historia? ¿Qué significa todo esto para el futuro de la cooperación global, la estabilidad internacional y las instituciones que la han sustentado hasta ahora? Suscríbase al canal para no perderse ninguna actualización. Somos la plataforma más honesta, independiente y no financiada que comparte hechos y dice la verdad, sin compromisos ni sesgos, porque no aceptamos dinero de propagandistas, de gobiernos o de intereses corporativos por nuestro trabajo. Existimos únicamente gracias a sus reproducciones, a sus likes, a sus comentarios y, crucialmente, a su valioso apoyo. No se pierda las actualizaciones en tiempo real y los análisis más profundos. Haga clic en la campana de notificaciones y deje su opinión, su perspectiva y sus preguntas en la sección de comentarios a continuación. Su voz es importante en este diálogo.